Gracias, Jesús. Eres bendito, eres glorificado en esta hora. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Porque todo lo que viene de tu mano, Señor, es bendito. Lo recibimos, Señor, lo recibimos de ti. Y ahora te entregamos una ofrenda de alabanza, una ofrenda de adoración desde nuestro corazón, Señor. Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo tan especial y tan hermoso. Te damos gracias porque hay un manto de amor que está cubriendo todo este lugar, porque tú has llenado esta casa de tu presencia. Te damos gracias porque tu amor es todo lo que nos hace falta y todo lo que nuestro corazón anhela. Este día, Padre, que tú puedas fluir con poder y con autoridad, con denuedo, que tu palabra, mi Dios, que está en tu corazón, sea puesta no solo en mi boca, sino en la boca de cada uno, mi Dios, para poder declararla, decretarla, confesarla, creerla. Oh, mi Rey, que tu fe, esa fe que viene de ti, pueda hacernos crecer esta noche, pueda hacernos creer, puede establecernos, afirmarnos en ti, Señor. Establece esta palabra en nuestro corazón. Levanta aquel que está caído esta noche. Levanta aquel que está desanimado, que no tiene fuerzas. Dale esas fuerzas nuevas. Señor, renueva las fuerzas de aquel que no tiene ninguna en esta noche. Declaramos milagros también, milagros de sanidad, milagros de poder, milagros de restauración esta noche, porque aquí está tu presencia
y donde tu presencia está, hay plenitud, Señor. Hay plenitud de gozo, hay provisión, hay restauración. Declaramos, mi Dios, este día, un día de prodigios y milagros, un día donde grandes cosas van a suceder por tu presencia, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Esta noche, hermanos, el Señor me dio un título y es el único título que yo escuchaba en mi corazón, y sé que es un título que ya lo hemos tenido en otros mensajes de parte de la pastora, creo yo, pero igual lo quise usar porque es exactamente lo que Dios puso en mi corazón esta noche. Y el título es Soñando los sueños de Dios, pero es diferente el mensaje en sí que Dios me dio, pero es el mismo título. Amén. Así que voy a compartir con ustedes, y una parte de este mensaje grande está inspirado pues en nuestro testimonio que hemos venido pues compartiendo con ustedes y esperando poder finalizar el testimonio en algún momento y decir, sí, ya ocurrió lo que el Señor pues nos había prometido. En el último mensaje de la pastora Brenda, no sé si ustedes se recuerdan, que fue el que se pasó en el YouTube esta semana pasada, sobre alas de paloma creo que se llama. Ese mensaje, hermanos, ella mencionó esta frase, soñando los sueños de Dios. Y ella también mencionó en ese mensaje algo en relación al testimonio que estamos viviendo como familia con mi hija Débora. Hoy ya ese testimonio es una realidad. Ya mi hija en este momento ya está en su universidad en Tulsa, Oklahoma, y ya logró pues llegar y ya se está instalando en ese lugar para la gloria del Señor. Cuando leía en la página web de esta universidad, Oral Roberts University, cómo ellos se definen, y lo traje escrito para que ustedes entiendan por qué Dios escogió esa universidad para mi hija. Y ellos se definen así. La Universidad Oral Roberts es una universidad cristiana ubicada en Tulsa, Oklahoma. Como una universidad reconocida a nivel mundial y empoderada por el Espíritu Santo, desarrollamos líderes integrales para todo el mundo a través de una educación integral única. Los estudiantes vienen a ORU no para permanecer en su fe, sino para crecer en la fe y convertirse en los líderes empoderados por el Espíritu que están llamados a ser. Miren qué hermosa definición. Y Dios no pudo haber escogido un mejor lugar para mi hija que este, hermanos. Yo misma no lo hubiera escogido. Mi propia hija ni siquiera lo anhelaba. Ella estaba realmente enamorada de irse a Europa a estudiar, en este momento pues la única oportunidad que se le había presentado era en Alemania, y estábamos entre Alemania y Oral Roberts, ¿verdad? Y era tan fácil lo de Alemania, era tan fácil, hermanos, porque Alemania tiene un convenio con nuestras naciones latinoamericanas y no necesitaba pedir visa para ir a Alemania, no necesitaba pagar esas grandes cantidades de dólares que hay que pagar en las universidades de Estados Unidos. Tenían una promoción en esta universidad de mitad de precio para estudiantes latinos y solo se iban a pagar 6,000 euros en el año. Era una universidad que no tenía que hablar alemán porque todas las clases se las iban a dar en inglés. Y había una cantidad de trabajo exagerado en ese país, les permitían trabajar 20 horas a la semana y ganando un buen dinero en euros, ¿verdad? O sea, toda la oportunidad mejor estaba en Alemania y ella se quería ir para allá. Realmente que yo insistí en ORU, pero ella tiene un carácter bien fuerte en el sentido de que es lo que ella dice desde chiquita. Ella es como bien empecinada en lo que ella quiere. Yo dije, no la voy a poder convencer, que el Señor me había dicho que le pidiera esta universidad en particular. Y pues resulta que todas las puertas increíblemente se cerraron en Alemania porque la universidad solo nos daba plazo hasta diciembre para recoger una cantidad de dinero para asegurar el cupo para que ella se estuviera yendo en el mes de marzo.
y al final del año yo no tenía un peso ahorrado en el banco, hermanos. No se pudo. Cuando ya estábamos un poquito tristes y un poquito ya que habíamos tirado la toalla, el Señor permite que a ella la contacten de esta universidad donde le habían dicho no hay cupo o no hay beca. O sea, sí se puede ir, me imagino, si ella puede pagar toda la cantidad, pero era una cantidad exagerada de dinero, hermanos. Era imposible para nosotros. Y al final, pues como ustedes ya saben la historia, ella la contactan, empezamos a hacer el trámite. Para cualquier persona se hubiera detenido en la primera semana del trámite y ella tenía que estar el 15 de enero, tenía que haber estado allá. Imagínense, para complicar más las cosas fueron 15 días de diciembre y este tiempo de enero para poder mandarla a ella. Pero la cantidad de trámites, de papeles, era una de obstáculos, era algo súper imposible. El obstáculo más grande era poder creer en este gigante de las finanzas que se nos oponía. O sea, no teníamos, hermanos, la posibilidad de mandar a nuestra hija. De verdad se lo digo. O sea, Alemania, por ejemplo, tenía la ventaja que ellos no piden una cuenta bancaria que garantice que nosotros somos personas que tenemos la capacidad de que un hijo viva en Europa, por ejemplo. Ellos habían quitado esa garantía y esta universidad de Estados Unidos la pedía y era una cantidad de dinero. Hermanos, les estoy diciendo que yo terminé casi sin ahorros el mes de diciembre. Fue una cosa imposible, o sea, y lo que pedían era exagerado. Dios proveyó una empresa, una persona que nos diera esa garantía y pudimos presentar esa garantía y aún presentando la garantía nos pedían más cosas que no era lo normal que nos pidieran. Y aún así, pues, ella está ya este día. O sea, ¿por qué ese lugar? Porque Dios tiene un propósito. Hace tan solo un año y medio, yo le decía a ella, Dios tiene un propósito en tu vida, hija. Vos vas a llegar a hacer grandes cosas. Y ella se molestaba, se llenaba como de una ira porque yo le dijera eso. O sea, estaba en tal rebeldía con Dios en el tiempo de la pandemia que dejamos de venir a la iglesia. O sea, eso le sirvió como para alejarse de Dios y entonces y meterse en su cuarto, a estar encerrada y en una depresión horrible. Y cuando nosotros le hablábamos del propósito de Dios en su vida, que Dios tenía grandes cosas, ella se enojaba, se molestaba y me decía, deja de estarme presionando con eso, yo no quiero escuchar eso. Solo para que tengan una idea de dónde estaba ella y a dónde está ahora en este momento. Y lo cuento, hermanos, con un gozo tan grande en mi corazón, porque es parte de lo que el Señor me da a predicar este día y lo comprendo tanto por lo que vivimos con nuestra propia hija, hermanos. O sea, obstáculos tras obstáculos. Empecemos con uno, por ejemplo, que ella no tenía buenas notas, ella no era una buena estudiante. O sea, yo sé que la mayoría de los papás que yo conozco son papás que se jactan, mi hijo es súper buen estudiante, se ganó una beca, mi hijo es número 1. Yo sé que la mayoría de los papás, yo quisiera ser uno de esos papás, pero no lo soy, hermanos, y no puedo mentir y no puedo dejar de ser sincera, porque para mí esto es un milagro, que ni siquiera le pidieron nada. O sea, es que ustedes no tienen idea cuánto papeleo piden en esas universidades para dar una beca, y ni siquiera le pidieron nada, o sea, lo básico. Pero se habían hecho una gran cantidad de ensayos, de cosas que al final, cursos que tomó, que al final ni le sirvió, porque al final lo que sí valió fue el propósito de Dios en su vida y el sueño que Dios tenía con ella, hermanos. Y por eso es que yo quiero hablar este día, soñando los sueños de Dios. Quiero que pudiéramos entender esta noche que Dios ha soñado con nuestras vidas. Dios ha soñado con nuestros hijos. Dios ha soñado cosas maravillosas. Un día, como les compartía, el Señor me dio este verso, Isaías 61:9, y lo vamos a volver a leer porque es el anhelo del Señor. Dice esta palabra que la descendencia de ellos, ¿quiénes son ellos? Nosotros, nuestra descendencia. Y quizá usted dice, pero yo no tengo hijos, pero los tendrá. Y si no los tiene físicos, los tendrá espirituales. Amén. La descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos.
todos los que lo vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Y eso, hermanos, me va a pasar a mí. ¿Y saben por qué me va a pasar? Porque mi Padre Celestial me lo dijo. Y yo lo creo. Y no solo lo creo, sino que lo he anhelado con todo mi corazón. Como padres, muchas veces nosotros anhelamos muchas cosas para nuestros hijos. Y muchas de esas cosas son materiales. Y muchas de esas cosas son educación, una buena educación, que tiene que ver con una educación pragmática, una educación intelectual. Queremos que sean arquitectos o ingenieros o doctores o nutricionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el anhelo más importante, me decía el Espíritu Santo, que nosotros tenemos que anhelar para nuestros hijos y las generaciones, es que ellos sean parte de ese linaje bendito y que ellos sean reconocidos, que sean gente de influencia en nuestras ciudades. Si Dios va a usar sus carreras para eso, qué bueno, que estudien duro y que lleguen alto con sus carreras, pero no lo necesitan si Dios los llena de su Espíritu Santo. Dios anhela que nosotros entendamos, porque Él también es un padre que tuvo sueños con su propio hijo, sueños que su hijo cumpliera grandes propósitos. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, hermanos. Dejemos de perder el tiempo en cosas que realmente no son importantes y enfoquémonos en lo que realmente vale. Quizás usted no ha tenido para una escuela bilingüe para sus hijos. Pero quiero decirle una cosa, la escuela de Dios, la escuela del Espíritu, va a capacitar a nuestros hijos, porque dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y lo que el Espíritu Santo puede capacitar a nuestros hijos es tan grande, hermanos, que no necesitamos grandes universidades, no es eso. Pero sí Dios tiene que llevarnos a lugares saturados de su presencia, de su Espíritu Santo. Por eso les leía la definición que yo encontré de esta universidad. Y saben, yo no leí esto cuando estaba yo en oración y el Espíritu Santo me decía, pide lo que quieras que yo te lo daré. Y el Espíritu Santo, entonces yo le decía, una universidad para mi hija, porque yo no sabía si iba a estudiar a dónde. Estaba yo abierta a cualquier lugar con tal que fuera la voluntad de Dios. Si el Señor me decía Alemania, yo la mandaba, hermanos. Pero yo no estaba convencida de ese lugar. Y el Señor me dijo, pídeme específicamente la que tú quieres. Y solo habían 2 nombres en ese momento. Y yo le dije, Oral Roberts, Señor. Y ella está en este momento. Y esto es una realidad, hermanos. Es una realidad para nosotros en este momento. Lo que era imposible para mí, Dios lo hizo posible porque era parte de sus propósitos para la vida de mi hija. Y así, en sus propias vidas, ustedes tienen que entender, todo lo que es parte del propósito de Dios se va a cumplir en nosotros. Amén. Dice Salmo 112, del 2 al 4, hablando de cómo debemos de creer que serán nuestros hijos. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Hermanos, nuestro enfoque debe ser en lo espiritual para nuestros hijos. Debemos de buscar ser esos padres que ministran a sus hijos lo espiritual. Debemos traerlos a la casa del Señor. Qué bueno que ya están abiertas las aulas para los niños, pero no todos los niños han regresado, hermanos, o no todos los niños vienen de manera fiel a la iglesia. Saben que eso fue algo que a mí me marcó. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él, porque desde la edad de 9 años que nosotros empezamos a congregarnos, nunca falté a la iglesia, hermanos, y aún ahora, habiendo enterrado a mi hija, no falté a la iglesia. Es algo que se marca en la vida de nosotros. Démosle a la casa de Dios la importancia que merece, porque lo espiritual es más importante que lo natural, hermanos. Y eso lo vamos a ver en esto que vamos a hablar esta noche.
Uno de los sueños de Dios con nuestros hijos es que sean de influencia para sus generaciones. Dios quiere, hermanos, conectarnos, conectar a nuestros hijos y conectarnos a nosotros y en nuestra propia vida con personas influyentes para que nosotros podamos influir o que nuestros hijos puedan influir. Dice Hechos 13:36, hablando sobre David, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos servir a nuestra generación? Buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo debo servir? Porque dice que cuando Él lo hizo así, Él pudo servir a los propósitos que Dios tenía para su vida. Que eso sea una realidad en nuestras vidas y realidad en la vida de nuestras generaciones. Amén. Hay una historia que el Señor puso en mi corazón para meditar en ella y lo he hecho por muchos días. Y es la historia de José. No la vamos a leer toda, pero sí vamos a leer bastante y algunos aspectos importantes de esta historia. Vamos a empezar con Génesis 37:3. Y amaba a Israel a José. ¿Quién era Israel? Jacob. Jacob era un hijo de promesa. Era un nieto, él era el nieto de Abraham. Dios promete a través de un pacto a Abraham diciéndole que él le iba a dar una generación, como les decía, bendita, una generación numerosa. Y él está viviendo esa promesa porque dice que él tuvo muchos hijos, una gran cantidad de hijos, más de 12 porque con las siervas. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí, hermanos, esta palabra, ser amado más, nos revela que él era el hijo favorito. Y yo sé que tal vez ustedes puedan decir, es malo tener hijos favoritos. Uno no debe tener hijos favoritos. Pero yo escuché algo muy hermoso de parte de la pastora Lisa Bevere, una revelación que el Espíritu Santo le dio a ella. Le dijo, hija, tú sabes que yo no amo a todos mis hijos por igual. Y ella quedó como, no puede ser. O sea, ella se asustó porque ella siempre había creído que el amor de Dios es perfecto y que ama a todos por igual. ¿Cómo? ¿Es tu voz la que estoy escuchando, Señor, o me estoy equivocando? Dijo ella, ¿verdad? Le dijo, no, hija, yo no amo a todos mis hijos por igual. Yo amo a cada uno de manera distinta, de manera única. Y saben que esa es una necesidad que usted y yo tenemos, de ser amados de una manera especial, de sentirnos hijos favoritos. Yo me he sentido hija favorita, así que para mí es fácil entender esto. Y que me perdonen mis hermanos por si escuchan por ahí, pero ellos mismos lo saben. Mi mamá, pues, y yo tenemos una relación muy especial por la parte espiritual desde hace muchos años. Y una vez que yo entré en el fluir del Espíritu, ella y yo nos comunicamos a la perfección, nos entendemos y podemos hablar mucho tiempo, ¿verdad? Y en el sentido con mi papá, porque yo fui como una hija primogénita y mi papá, yo miraba a mi papá como mi héroe. O sea, la relación con mi papá era una relación muy especial porque yo lo admiraba. O sea, yo no miraba ningún defecto en mi papá. Y yo era como la hija que hasta el día que me casé me senté en las piernas de mi papá. O sea, esa era yo. Entonces, yo entiendo lo que significa ser hija favorita y entiendo también que hay personas que nunca lo han experimentado, que no han experimentado ser un hijo favorito, pero que necesitan experimentar porque lo pueden experimentar, porque así es el amor de nuestro Padre. El amor de nuestro Padre nos hace sentir amados tan profundamente como que si fuéramos los únicos que existiéramos en el corazón de Él. Qué hermoso es ese amor. Yo no sé cómo funciona, pero es realidad y lo podemos creer
que su amor es suficiente. No sé cómo, hermanos, pero cuando nos metemos en la recámara de la intimidad y en amores con Él, Él nos hace sentir especiales. Y Él nos da propósitos. Por eso este verso habla que Él amaba a José más que a todos sus hijos y le dio una túnica de diversos colores. Y yo escudriñaba esa túnica y yo decía, ¿qué quiere decir, Padre, con esa túnica? Espíritu Santo, revélame. Era una túnica muy preciada. Tal vez nosotros no lo vemos así, porque en nuestra generación industrializada, comprar ropa es lo más fácil del mundo. Y no es tan caro comprar ropa. Hay ropa cara, obviamente, pero aún hay ropa cara que ahora se encuentra en descuentos y barata y todo esto. Pero en los tiempos de Jacob y de José, tener esta túnica era algo sumamente costoso, porque era algo hecho a mano. La tela se fabricaba a mano, en telares, para que fuera de colores, porque las personas que no tenían mucho dinero no compraban ropa de colores, porque los colores la hacían bien costosa. Porque en ese tiempo no habían colorantes industriales, químicos, por decir, que usamos nosotros, que hasta vamos al supermercado y ya le ponemos color a lo que queramos de la ropa, ¿verdad? Ellos no. Para poder colorear la tela, tenían incluso habían unos colores que eran con insectos que lo lograban. No solo con plantas ni con hojas, sino que aún había que atrapar insectos. O sea, pongámonos a ver lo que Dios nos quiere decir cuando recibimos esta túnica de colores. Los colores vienen del concepto de diversidad, de variedad. La túnica habla de algo costoso, algo preciado que recibimos por ser amados. Y en este caso muy particular, por lo que Dios me habló, yo voy a entender que esta túnica representa el propósito de Dios, el sueño de Dios en nuestras vidas. Es un regalo para nosotros. Fue algo que fue soplado en nuestro espíritu en el momento que fuimos concebidos. Dios nos hizo especiales, nos hizo únicos e irrepetibles. Dice el pastor Myles Munroe, y el que tenga la oportunidad de comprar el libro o leerlo por internet sobre la visión de Myles Munroe, ese libro es maravilloso y cambia vidas. Él dijo en este libro, voy a citar palabra por palabra lo que él escribió en ese libro: cada persona fue creada por Dios para que sea única y distinta. Dios ha colocado en cada ser humano una visión única y un llamamiento que ha sido diseñado para darle propósito y significado a la vida. Miren qué hermoso. Esa es la túnica. Y saben que estaba viendo en la parte de arqueología que encontraron unos de esos jeroglíficos en una de las cuevas en Egipto, donde había una persona que estaba portando esta túnica de varios colores, con diseños diferentes en cada una de las franjas. O sea, esto hasta arqueológica, históricamente ha sido comprobado que esta túnica existió. Pero al mismo tiempo, en lo espiritual, Dios te ha regalado una túnica. Y tú tienes que ver cómo tú estás portando esa túnica, porque esa túnica te la dio tu Padre. Levanta tu cabeza, porque tú has sido escogido para grandes cosas. No caminemos avergonzados, no caminemos sucios, no caminemos creyendo lo peor de nosotros. Sintámonos amados por el Padre y sintámonos vestidos de realeza. Porque somos, decía esa palabra, linaje bendito de Jehová, real sacerdocio. Eso es lo que nosotros somos. Y tenemos que levantar nuestra cabeza. En nuestro lugar de trabajo, cuando nosotros entremos, usted tiene que saber que una persona de influencia está entrando a ese lugar. Usted no puede desconocer esta realidad
Y tiene que transmitirlo a sus hijos, hermanos, y a los hijos de sus hijos, porque para eso hemos sido llamados y hemos sido escogidos y hemos sido traídos a la vida. Amén. Ese es el sueño de Dios para nosotros. Dice Isaías 46:9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es nuestro Dios. Los propósitos que Él tiene en nuestra vida se cumplirán si usted lo puede creer y si usted puede rendir su vida a esos propósitos para que Él le guíe a cumplirlos. Amén. Dice el capítulo 37, versículo 4 de Génesis, hablando un poquito de esto. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y es que, hermanos, cuando Dios nos da esa túnica, cuando somos portadores del favor de Dios, del favor sobrenatural de Dios, se nota. Se nota en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver la vida, en nuestra manera de soñar. Y otros que no entienden van a aborrecernos. Yo recuerdo en mi anterior trabajo que yo me gané el odio de muchas personas ahí, y ellas querían que yo fuera una maestra mediocre, y tenía las condiciones para hacerlo, era lo más fácil. Pero yo soy una maestra de corazón. Y una de las cosas más lindas que a mí me pasa cada día de mi vida, hermanos, es que yo sé que yo estoy cumpliendo un propósito en lo que yo hago cada hora de mi vida. Y lo hago con amor y lo hago con pasión y no me importa lo que los demás piensen. Porque sé que es una vocación que Dios me ha dado, un don que Dios me ha dado, y lo voy a hacer con todo mi corazón. Y eso hace que otros sean despertados en envidia, sean despertados en odio. Pero eso tiene que pasar, hermanos. No lo podemos evitar, porque es parte de un proceso de Dios para formarnos a nosotros, nuestro carácter. Amén. Y eso lo vamos a seguir viendo aquí. En el versículo 5 de ese mismo capítulo dice, vamos a leer hasta el 11. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Miren qué tremendo, hermanos. Creo que la revelación es clave en nuestras vidas para mostrarnos cuáles son esos planes y esos propósitos de Dios para nosotros. Es necesario que Dios nos revele cuál es la dirección, cuáles son, puede ser a través de sueños, puede ser a través de una palabra profética. Pero cuando nosotros vivamos el sueño de Dios en nuestras vidas, vamos a ser felices y vamos a dejar de sentirnos frustrados, porque sabremos que estamos cumpliendo el propósito de Dios. Amén. Creo también que nosotros debemos anhelar conocerlo. Si en algún momento usted no lo ha anhelado, este es el tiempo de hacerlo. Este es el tiempo donde el Señor le dice, estamos iniciando un nuevo año. Es tiempo que te enfoques en tu propósito y dejes de perder tiempo en cosas que no lo son. ¿Me entiende? Eso es lo que el Señor anhela en este tiempo.
En el caso del testimonio de mi hija, hermanos, para mí la palabra profética fue de suprema importancia para que esto se diera, se llevara a cabo. Porque eran tantos los obstáculos y era tan imposible que cuando nosotros oímos la grabación que mi esposo tiene en su celular de la palabra profética a través de la sierva, que dice: Débora, el Señor la va a sacar de un lugar muy oscuro donde se encontraba. Y así fue, o sea, póngale que la hermana Brenda Miriam tenía años de no ir a la casa de mi mamá, le estoy diciendo como 20 años de no saber nada de mis hijos. Y al nomás entrar ella en aquella casa, ella empieza a profetizar y dice, ella va a ir a una universidad, yo ya la tengo lista la universidad y es una universidad del extranjero. Y yo voy a pagar esa universidad, dijo el Señor. Yo la voy a pagar, porque cuando nosotros mirábamos lo que costaba, si esa palabra no hubiera existido, ahí nomás yo me devuelvo, como condorito para atrás. Pero como estaba esa palabra de por medio, y yo la creí, mi esposo la creyó, mi mamá la creyó, yo tenía que convencer a estos dos que están acá, porque ninguno de los dos quería, me atacaban horriblemente. Y yo decía, pues si no es de Dios y yo soy la que estoy equivocada, pues no importa, o sea, yo renuncio a esto. Miren, hasta el propio papá de José dudaba que esta palabra fuera de Dios. Él no entendía que esta palabra se iba a cumplir y cómo iba a hacer esto. O sea, Dios conoce, como nos decía Isaías, el futuro. Él conoce el final desde el principio de nuestras vidas y por eso profetiza tu vida. Por eso te dice, esto va a suceder, para hacerte abrir los ojos y empieces a soñar los sueños de Dios. Es necesario la revelación para que esto acontezca, hermanos. Sea en sueños, sea en palabra profética, no sé de qué otra manera, ¿verdad? En visión, Dios puede hablarnos a nosotros, amén. Y mire qué pasó en el versículo 19, 37, 19. Y dijeron el uno al otro, los hermanos de José, burlándose de él, porque hay personas, y yo recibí, hermanos, una burla. Estos son unos ilusos, o sea, porque no ponen los pies sobre la tierra. Yo recibí de una persona que me criticó, ¿por qué no ponen los pies sobre la tierra? ¿Por qué no se conforman con lo que tienen acá? Si aquí hay buenas universidades, van a recibir personas que los van a criticar, personas que los van a hacer sentir que no van a poder, pero no depende de nosotros, porque nuestro Dios es más grande, hermanos, que cualquier persona o circunstancia, y eso es lo que tenemos que creer. Amén. Dice, y dijeron, he aquí, viene el soñador. Vamos a leer hasta el 23. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Porque hay un devorador, hay uno que vino a matar, a robar y a destruir el sueño de Dios en ti. Y quizás ya lo está logrando, porque no te has dado cuenta. Las grandes cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman y le buscan. No sé cuántos están viviendo el sueño de Dios, pero esta es una realidad, hermanos. En nosotros hay un devorador que quiere matar ese sueño. Cuando Rubén oyó esto, aquí ya vamos como más adelantadito, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. De repente, en aquella situación donde todo estaba color de hormiga, Dios pone en el corazón de Rubén, no lo maten. Fue algo que Dios puso, pero ellos seguían encaprichados. Vamos a leer el 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron, miren qué quitaron, la túnica de colores que tenía sobre sí. Que nos está revelando el Espíritu Santo acá, que el enemigo sabe que hay un propósito grande en tu vida y te quiere robar, te quiere quitar esa túnica. Amén. No faltará quien quiera ser un obstáculo para el cumplimiento del sueño de Dios en ti. Y no solo eso, sino que te odia tanto
que querrá matarte para que ese sueño no se lleve a cumplimiento. Creo que esto viene del enemigo, pero en su omnisciencia nuestro Dios lo usa para bien, como dice Romanos 8:28. Mas sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es para los que conforme a su propósito. Ahí está la palabra, miren. Son llamados. José había sido llamado para el propósito de Dios. José había recibido esa túnica por un propósito de parte de Dios. Eso transformó su corazón. El ser amado de una manera especial, el ser amado como un hijo favorito te cambia, mi hermano. Te levanta y te hace volar y te hace soñar y hace que no hayan límites para tus sueños, porque pueden haber muchos límites. Límites financieros, límites generacionales, límites de la familia que tú perteneces. Pero no podemos mirar lo que no tenemos. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos ha prometido, hermanos. Vuelvo a citar a Myles Munroe en el libro de la visión. La visión va a persistir aún teniendo todas las probabilidades en su contra. ¿Cuántas personas que han salido de familias de muy escasos recursos han llegado a ocupar posiciones de influencia, a ser presidentes de naciones, por ejemplo? ¿Por qué nuestros hijos no pueden ser ellos? Si tenemos un Dios que nos ama de esa manera, ¿por qué no podemos creer en que nuestros hijos van a ser personas de influencia? Personas que van a cambiar nuestra nación por la visión que Dios le dio a este ministerio, hermanos. ¿Por qué no lo podemos creer? ¿Por qué no podemos vivir conforme a esa visión y hacer todo en torno a ella? Amén. Dice Génesis 37:26, Dios inquieta a otro de los hermanos. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Dios estaba protegiendo la vida de este joven. Me gusta muchísimo, muchísimo una palabra que escuché de un pastor, Vlad, que es de Ucrania. Él dice: el rechazo es la protección y la dirección de Dios para nuestras vidas. José en ese momento fue rechazado por sus hermanos y recibió uno de los dolores más grandes que una persona puede tener, y es que su propia familia lo rechace a uno, ¿verdad? ¿Verdad que sí es terrible esto? Es uno de los dolores más profundos. Yo, como no recibí ese dolor, porque como les digo, yo fui muy amada en mi familia y me sentí hija favorita, me costó muchos años poder entender el dolor de mi esposo. Mi esposo fue abandonado por su padre, comparado con la única hija que él crió cuando él fue a visitarle. Nunca le importó. Y un día yo le tuve que ministrar esta palabra a él. Cuando escuché esta palabra del pastor Vlad y empecé a escudriñar la historia de José. Eso que a usted le pasó, que su papá lo rechazó, fue porque Dios lo estaba protegiendo y le estaba dando una dirección diferente a su vida. Usted no sería la persona que soy si eso no hubiera ocurrido. Pero ¿qué futuro le hubiera esperado a mi esposo al lado de un hombre de mal carácter? Cuando mi esposo es una persona dulce, que para que mi esposo diga alguna grosería tiene que estar como yo lo puse de correr hace 2 días al pobrecito, porque vieran qué horrible lo que me pasó. O sea, póngale que para mandar a mis hijos ahorita en este viaje, póngale que nosotros solo estábamos esperando que nos llegara el pasaporte de la embajada para el día siguiente, o sea, mandarlo, ¿verdad? Entonces no nos ajustaba el día siguiente porque no teníamos pasajes comprados, hermanos. Y pongámosle qué bonito fuera, como le digo a mi mamá, que yo tuviera dinero y pudiera comprar cualquier pasaje que se me ocurriera. Si yo cuando miraba los precios de los pasajes, yo no podía. Entonces yo buscaba, estuve más de 10 horas, hermanos, pegada en la computadora hasta las 3 de la mañana porque me agarró una obsesión
hasta encontrar el mejor precio y estar segura que ese era el único mejor precio que podía tener. Vaya, acuéstese ya, me dice. Qué tremendo. Entonces, mi esposo es una persona, su carácter es dócil, es una persona súper caballerosa, es una persona súper amable. Imagínense que ya tenemos casi 29 años, creo yo, ya perdí la cuenta de casados, y él me trata con una dulzura, con una amabilidad, como que todavía fuera la novia. Pero eso no sería así si él se hubiera criado con su papá, porque su papá lo hubiera maltratado, hermanos. En la vida de José vemos este principio, y quiero que usted lo entienda en esta noche, porque yo no sé cuántos están en esa misma situación, que han sido rechazados, no necesariamente por su padre o su madre, ¿verdad? Pudieron haber perdido su trabajo, ser despedidos de un trabajo que ustedes amaban. Pero esto viene de parte de Dios, porque Dios está llevándonos a lugares diferentes para que cumplamos el sueño de Él para nuestras vidas. Amén. Todos ya conocemos el resto de la historia de José. ¿Por qué fue llevado José de esclavo a Egipto? ¿Cuál era el propósito de Dios para que eso ocurriera? ¿Por qué muchos de nosotros no entendemos que tenemos que pasar por circunstancias en nuestra vida para que el sueño de Dios se cumpla en nosotros? Y hoy es un día donde el Espíritu Santo me hace llamar, exhortar a la iglesia a que renuncien a estarse quejando por lo que les pasó, a estarse autocomiserando por lo que les pasó, y se levanten con esa túnica que recibieron, que quisieron quitar, pero en lo espiritual el enemigo no nos puede robar, hermanos. Y se levanten y puedan decir quiénes son ustedes y lo que van a llegar a cumplir, y que lo que pasaron era necesario en sus vidas. Que Dios tiene la capacidad de transformar todas las cosas malas que nos pasen a nosotros en algo bueno. Así de grande es nuestro Dios, hermanos. Así de poderoso, así nos ama. ¿Qué pasó con José? Miren lo que pasó. Génesis 42, verso 1 al 2. Viendo Jacob que en Egipto habían alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Si José no es enviado, ellos hubieran muerto de hambre, hermanos. Y solo Dios conocía lo que iba a pasar en un futuro. Israel lloró amargamente cuando perdió a su hijo. Y yo lo puedo entender, porque duele. Duele, hermanos. Pero muchas veces tenemos que entregar a nuestros hijos al Señor para que estos propósitos se cumplan. No siempre van a estar bajo las alas de la gallinita. Tenemos que dejarlo volar. No es fácil, pero es parte de lo que hemos sido llamados a hacer. Amén. Y dice el versículo 6: y José era el señor de la tierra. Oiga bien, hablando de influencia, él llegó a ser el segundo en mando de esta tierra de Egipto, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José. Y miren, esto a mí me toca, porque si hay algo que a mí me toca es ver el cumplimiento profético escrito, verlo cumplido. Y dice: y se inclinaron a él rostro a tierra. Verso 8: José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Y luego dice el versículo 21 del mismo capítulo: y decían el uno al otro, hablando de los hermanos de José: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces, verso 22, Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí que también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José,
porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró amargamente. Todavía, hermanos, después de años, no sé cuántos años habían pasado, él tenía 17 años cuando fue vendido. Todavía su corazón dolía. Mi esposo fue abandonado a los 8 años. Y perdón, como a los hombres no les importa que diga la edad. Tiene 53 y todavía le duele su corazón. Porque el dolor, hermanos, puede durar toda la vida si no se lo exponemos al Señor. Y si no entendemos esta revelación, tenemos que permitir que ese dolor sane. Porque ¿saben algo que el Espíritu Santo me hablaba mientras yo escribía esta palabra? Viene el tiempo que aquellos que te rechazaron se arrepentirán y conocerán que el propósito de Dios está en ti. Y también te digo, es tiempo de perdonar. Es tiempo. Yo creo, por lo que acabamos de leer, que José hasta este momento no había perdonado, pero pudo ver el arrepentimiento de sus hermanos. Y es tiempo de que entendamos que Dios tiene la capacidad y el poder y la autoridad de darle vuelta a todo lo que nos ha pasado y hacer algo maravilloso, algo hermoso. Yo quisiera estar aquí mucho tiempo, pero sé que esta historia es larga. Y yo voy a dar lo que Dios me dio. Y hasta aquí vamos a llegar. Génesis 50:15, el 21. No se pierdan esta parte. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Todavía ellos no estaban seguros que ellos habían sido perdonados profundamente por José. Y dice, enviaron a decir a José, ni siquiera fueron ellos a dar la cara, le enviaron a decir, tenían miedo ellos por la autoridad que José tenía. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, el cumplimiento profético del sueño que él tuvo, y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar el agravio, hermanos? No somos Dios. Y si Dios escogió ese agravio para transformarlo en algo bueno en su vida, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Esa es la palabra que el Señor nos quiere dar. Yo he soñado contigo. Rinde ese enojo, esa amargura, ese dolor. Ríndelo a Él. Y cree en esta noche que Dios va a darle vuelta a esta situación. Que Dios va a transformar tu vida en una vida que va a tener propósito y que va a tener sentido. Así como la tuvo la vida de José. Y que, como decía el pastor Miles Monroe, nadie va a poder impedir que ese sueño se cumpla. Porque Dios lo determinó. El único que lo va a poder impedir eres tú mismo, cuando tú no crees, cuando tú no das pasos de fe, cuando tú no te lanzas sin paracaídas, sin saber a dónde vas, solamente siguiendo la voluntad de Dios, una instrucción de parte de Él. Dios nos quiere llevar a ser personas que hacen cosas grandes para su reino. Dios no desea una iglesia que esté sentada los sábados nada más y a venir a recibir una palabra. Esa no es la iglesia por quien Jesús pagó el precio, hermanos. Esta iglesia tiene que levantarse este año.
levantarse a servir al Señor, a servir mucho más de lo que alguna vez lo hemos hecho. Y algo grande viene. Lo podemos sentir. Yo lo puedo ver. Algo muy grande viene. Nada es imposible para el que puede creer, hermanos. Yo no sé qué es lo que te ha impedido cumplir ese sueño que Dios ha puesto en ti, que tú sabes que está ahí. Pero este es tiempo de cumplimiento. Este es tiempo de perdón. Este es tiempo de un nuevo amanecer, de empezar de nuevo. Levántate, hermano, levántate. Cree, vuela y alcanza ese sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Nos ponemos de pie. Quiero hacer un llamado. Si usted todavía tiene ese dolor en su corazón y usted quiere sacar ese dolor de su corazón, quiero que usted no tenga pena y usted pase, que vamos a orar esta noche. Y como iglesia vamos a pedirle al Espíritu Santo que derrame una unción tan poderosa esta noche, una unción de sanidad sobre su vida y su corazón. Si usted quiere ser sano esta noche, pase adelante, vamos a orar, vamos a ministrarles. Traiga al altar ese dolor, hermanos. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a perdonar y a ser sanos. No se quede ahí, no tenga pena. Aquí estamos para orar. Este es un llamado de parte de Dios. Padre, tú conoces los corazones. Tú sabes de qué tienen necesidad, aún ellos sin saberlo. Padre, tú has prometido que en esta iglesia, la visión que tú entregaste, en una iglesia para la sanidad del alma y la restauración de tu pueblo. Te pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que tu Santo Espíritu fluya a través de mí y que cuando imponga manos, Señor, el Espíritu Santo ministre el corazón de cada persona. Te pido que me des el espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento, para que podamos, Señor, ministrar lo más profundo del corazón, lo más íntimo, esas áreas que están sangrando, que yo no lo conozco, pero que tú sí lo sabes. Señor, que este sea una noche donde tú saques de ese pozo cenagoso donde ellos han estado metidos, tal vez por mucho tiempo, que aquellos, Señor, que no saben perdonar o no quieren perdonar, este día un manto de perdón venga sobre este lugar, para que ellos puedan ser dignos de recibir su libertad. Padre, solamente tú conoces el corazón del hombre, porque el corazón del hombre es engañoso. Aún nosotros no lo conocemos, Señor. Pero si este es un día de libertad, te pido que unjas nuestras manos y nos uses como tú lo sabes hacer, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias.